Muy buenas noches con todos. Como pueden ver, el tema de hoy es el libro de los espíritus. Este 18 de abril del 2025 se cumplen ya 168 años desde que salió a la luz el libro de los espíritus. 168 años, imagínense, qué rápido pasó. Esta es la portada. La primera hoja de la portada del libro de los espíritus, ustedes lo abren y ahí sale, ¿no? Y es para tener una idea clara del contenido doctrinario de la obra. Y qué mejor que reportarnos a la primera página que se encuentra al abrir el libro y en la cual está claramente resumido y expresado el contenido doctrinario del libro de los espíritus según la enseñanza de los espíritus superiores. Estos, acá pueden ver los principios de la doctrina espírita, ¿no? La inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums, recopilados y puestos en orden por Allan Kardec. El libro de los espíritus contiene la doctrina espírita como generalidad. Se vincula a la doctrina espiritualista, una de cuyas fases presenta. Por esta razón, trae en el encabezamiento, como ustedes pueden ver en el encabezamiento de la portada, la palabra filosofía espiritualista. Por eso, porque se relaciona, ¿no? Sabemos que el espiritualismo es lo opuesto al materialismo. Como mencioné anteriormente, los principios de la doctrina espírita, la inmortalidad del alma, qué importante para nosotros saber que somos inmortales, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, o sea, quiénes somos, cómo nos relacionamos con los espíritus, cómo ellos se relacionan con nosotros. Nos habla también de las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Estos principios son tan importantes para todos nosotros. Conocerlos nos ayuda muchísimo en nuestra vida. Vamos a hablar ahora de Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita. El nombre de Allan Kardec fue el seudónimo de quien en realidad se llamara Hipólito León de Nizar-Ribail, nacido en la ciudad de Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804, hijo de Juan Bautista Antonio Ribail, abogado, juez, y de Juana Duhamel. Hipólito León de Nizar-Ribail fue traductor, profesor, filósofo y escritor francés. Dominaba varios idiomas como el alemán, inglés, italiano, español, neerlandés. Se educó en una familia católica de magistrados. Tal vez por ahí reforzó sus naturales inclinaciones por lo espiritual, por la justicia, por el respeto a las leyes. Una familia muy seria, muy correcta, en la que él nació y creció. Cursó sus primeros estudios en Lyon, Francia, y los completó en el Instituto Yverdon, en Suiza, como discípulo y colaborador del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Sus estudios con Pestalozzi contribuyeron a hacer de él un destacado profesor y pedagogo. Destacado Johann Heinrich Pestalozzi, los que han escuchado hablar de él, saben que es un destacado y mundialmente conocido pedagogo, educador y reformador, y él fue el fundador del Instituto Yverdon en Suiza. El método que usaba es el intuitivo racionalista, considerando el valor del análisis experimental.
más que aprender de memoria, ¿no? Kardec entendía que todo buen método debía partir del conocimiento de los hechos adquiridos mediante la observación, la experiencia y la analogía para extraer de allí por inducción los resultados. Pensar, analizar, razonar. Recordemos también que como pedagogo, el profesor Rivail, en el primer periodo de su vida, publica numerosos libros didácticos, presenta planes y métodos referentes a la reforma de la enseñanza francesa. Acá como información general podemos ver libros, ¿no? Escribió en el 1823 Curso práctico y teórico de aritmética según el método de Pestalozzi con modificaciones. En el 28, Plan propuesto para el mejoramiento de la instrucción pública, otro libro, Gramática Francesa Clásica, Manual de los exámenes para los diplomas de capacidad, Catecismo, gramática. Ahora, entre otros, ¿no? Daba también clases de química, física, astronomía y anatomía comparada. En el año 1854, su viejo amigo Fortier, que era un gran magnetizador, le menciona sobre el fenómeno de las mesas giratorias parlantes, lo cual despertó el interés del notable profesor, quien comenzó a investigar el fenómeno mediante la aplicación del método experimental. Este fenómeno agitó a Europa a mediados del siglo XIX. Y aquí pueden ver ustedes, ¿no? En esa época, las mesas giratorias o danzantes siempre representarán el punto de partida de la doctrina espírita. Y en esa época, París entera asistía atónita y horrorizada a ese torbellino fantástico de fenómenos imprevistos que para la mayoría solamente podían ser creados por imaginaciones alucinadas, pero que la realidad imponía a los más escépticos y frívolos. He aquí, dijo Allan Kardec, una cosa extraordinaria, no solamente se hace girar la mesa magnetizándola, sino que se le hace hablar, se interroga y ella contesta. Yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento de niños. Recordemos que a él le gustaba experimentar, ver, analizar, porque es de sabios dudar, pero el que duda averigua, ¿no es cierto? No creer todo a ciegas rápido. Hay que ver por qué tengo que creer, voy a ir a mirar, a analizar. Ahí las mesas, la gente atónita, miraba, sorprendida. Entonces, claro, él fue a ver, porque le hablaron de los fenómenos y quería saber lo que realmente ocurría. ¿Cómo llegó el profesor Rivail a la elaboración del libro de los espíritus? En el año 1855, Allan Kardec empezó a asistir a las sesiones mediúnicas diarias que se realizaban en casa del señor Baudin con sus hijas Charlotte y Julie, que las hijas eran médiums. Fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo, más fundamentados sobre las observaciones que sobre las revelaciones. En el año 1856, Kardec asistía a sesiones mediúnicas en casa del señor Rostand y la señorita Jaffet, quien era la medium. Las sesiones eran serias y eran ordenadas. Para ese año ya había transcrito 50 cuadernos con las comunicaciones de los espíritus suministradas por una decena de excelentes médiums, entre ellos las hermanas Baudin. Kardec interrogó, anotó y ordenó los datos, motivo por el cual se le denomina el codificador del espiritismo.
Le llegaban mensajes de varios medios de diferentes lugares. Él los comparaba, los analizaba, tenían que coincidir. De la comparación, la fusión, el ordenamiento y la verificación de las respuestas recibidas de los espíritus superiores interrogados, formé, dice Kardec, la primera edición del Libro de los Espíritus que apareció el 18 de abril de 1857. Por eso ya pasaron 168 años. Y para separar su trabajo de pedagogo de su trabajo de codificador de la doctrina espírita, empezó a utilizar el seudónimo de Allan Kardec. Y esto lo hizo cuando inició la gran misión de codificador del espiritismo. He aquí parte de los términos en que le dieron a Kardec los espíritus superiores por escrito y sirviéndose de diferentes medios la misión de organizar el libro de los espíritus. Y así le dijeron: ocúpate con celo y perseverancia de la tarea que has emprendido con nuestro concurso, porque este trabajo es nuestro, o sea, de los espíritus superiores, ¿no? En él hemos sentado las bases del nuevo edificio que se eleva y que debe un día reunir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y caridad. Pero antes de publicarlo, lo revisaremos juntos, a fin de controlar todos y sus pormenores, y Kardec concluye: este libro es la recopilación de sus enseñanzas. También le dicen a Kardec que si él considera que no puede hacerlo, otro tomaría su lugar, porque los designios de Dios siempre se dan, y la doctrina tenía ya que ser conocida. Si él no aceptaba la misión, sería otro el que lo haría. Y él aceptó, porque después de ver, de ir a las sesiones, se dio cuenta de la seriedad de este trabajo para él, ¿no? Los principios que este libro contiene resultan ya sea de las respuestas dadas por los espíritus a las preguntas que directamente se les han formulado en diversas épocas, por intermedio de un gran número de medios, o bien de las instrucciones que ellos dieron espontáneamente tanto a nosotros como a otras personas acerca de las materias que contiene. Todo ello ha sido coordinado con el objeto de presentar un conjunto regular y metódico, y solo se dio a publicidad después de que los propios espíritus lo revisaran y corrigieran cuidadosamente en reiteradas ocasiones. Muchos son los que participan en el libro de los espíritus, los verdaderos autores de libros. En el libro de los espíritus, al final de los prolegómenos del libro, aparecen los nombres de algunos de los espíritus superiores que intervinieron en la formulación del contenido del libro. Figuran entre ellos personajes destacados en la historia de la humanidad por sus virtudes y su sapiencia, como por ejemplo San Juan Evangelista, San Agustín, San Vicente de Paúl, San Luis, el Espíritu de Verdad, Sócrates, Platón, Fenelón, Franklin, Swedenborg, entre otros. Todos ellos comandados y dirigidos por el Maestro Jesús. Cuando Él dijo: yo les enviaré otro consolador, para que os enseñe todo lo que pueden haber olvidado, lo que les he dicho, pero que con el tiempo nosotros lo olvidamos. Imaginen, lo que nos dijo Jesús hace más de 2000 años, ya nos habíamos olvidado. Es más, cada vez la humanidad estaba peor, se estaba perdiendo. Entonces tuvo que llegar la doctrina espírita para hacernos recordar las enseñanzas de Jesús de una manera fácil de entenderla, a través de la codificación espírita, ¿no? El espiritismo surgió con él, con el libro de los espíritus, y con él se propagó
imponiéndose y consolidándose en el mundo. Sobre este libro se levanta todo un edificio, el de la doctrina espírita. Constituye la piedra angular del espiritismo, su primer hito. Antes de este libro, del libro de los espíritus, no había espiritismo, ni siquiera existía esa palabra, la palabra espiritismo. Se hablaba de espiritualismo, se hablaba de neoespiritualismo de una manera general, de una manera, digamos, vaga, ¿no? Los hechos espíritas que siempre existieron, porque los hechos espíritas han existido desde siempre, eran interpretados de los más diversos modos. Pero después de que Kardec lo hubo lanzado a la publicidad, conteniendo los principios de la doctrina espírita, una nueva luz fulguró en los horizontes intelectuales del mundo. Y el papel de Allan Kardec fue recopilar las enseñanzas recibidas de espíritus superiores a través de los mediums que seleccionó, los analizó, los clasificó y ordenó de manera lógica y sistemática. Contrastó las diversas versiones que recibió de diferentes espíritus. Todo ese trabajo se cristalizó en lo que hoy se denomina la codificación espírita y que comprende además el libro, como vemos acá, aparte del libro de los espíritus, el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Ya sabemos que ni siquiera existía la palabra, pero qué bonito saber que una nueva luz brilló en el horizonte, ¿no? Porque el espiritismo, ¿para qué ha venido? Como vemos, ese faro de luz, a iluminarnos en todo sentido, a esclarecernos, a ayudarnos, porque entendiendo qué somos, quiénes somos, por qué sufrimos, por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos, entendiendo esto, nuestra vida cambia y tiene un fin, tiene un sentido, ¿no? Porque la persona que no sabe para qué está acá en la tierra, pues no tiene tan claros sus objetivos ni sus metas. Y la doctrina nos enrumba, porque nos esclarece. Contenido temático del libro de los espíritus. De manera global y material, el libro de los espíritus consta de una introducción, unos prolegómenos redactados por Allan Kardec y de un compendio de 1019 preguntas, formuladas por Kardec a los espíritus superiores, cada una seguida por la respectiva respuesta. Algunas de estas van acompañadas por comentarios del codificador. Los que ya leyeron el libro de los espíritus, pues saben que las respuestas son de los espíritus superiores y son muy esclarecedoras porque nos dicen las cosas tal cual son. Ya hace 168 años. Y hay personas que aún piensan que hay que actualizar el libro de los espíritus, que ya tiene muchos años, pero las respuestas son de toda la vida, no hay nada que actualizar. Estaban adelantadas a su época. Nos enseñan cosas, la codificación espírita, que son actuales y serán actuales siempre. Y el libro termina con una conclusión de San Agustín, que se refiere a cómo el espiritismo nos esclarece, consuela, educa y brinda la paz que todos anhelamos. El primer libro, ¿no? Este es un esquema que muestra la relación entre el contenido del libro de los espíritus y los libros de la codificación kardeciana. Vemos ahí la Génesis, donde están en el libro primero las causas primeras. Vemos el libro de los mediums,
libro segundo del mundo espírita o del mundo de los espíritus, porque está dividido en partes, ¿no? El libro de los espíritus. En el libro tercero, las leyes morales, y en el libro cuarto, esperanzas y consuelos. En realidad es un libro que vale la pena leerlo, pero sobre todo estudiarlo, analizarlo, y toda la codificación, asimismo, es muy importante. Y más o menos podemos ver que el libro de los espíritus puede decirnos quién soy, el libro de los médiums, qué siento, el evangelio, por qué sufro. Y esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto a mí? Como dijo Silvia ahora. Y ahí nos dan las respuestas. ¿A dónde voy? Después que me muero, ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? ¿No? ¿De dónde vengo? Entonces yo creo que, como dije anteriormente, qué importante es saber para nosotros quién soy. Nosotros sabemos que somos espíritus viviendo en este momento una experiencia humana dentro de un cuerpo físico. Todos nosotros. Existíamos antes de nacer y seguiremos existiendo después de la muerte física. El destino del cuerpo físico es la destrucción, pero el destino del espíritu que le da vida al cuerpo es la eternidad. Nosotros hemos sido creados para la eternidad. La muerte no existe, es un cambio de lugar. Pasamos del mundo material, retornamos al mundo espiritual, en donde estábamos y hacia donde regresamos. El espiritismo ha progresado sobre todo desde que se comprende mejor su esencia íntima y se percibe su alcance, porque pulsa la cuerda más sensible del hombre, su felicidad incluso en este mundo. Entonces, esta es la causa de su propagación, el secreto de la fuerza que va a hacer triunfar, y ya está haciendo triunfar a este libro, ¿no? Porque comprendemos mejor todo lo que nos preguntamos. Cada uno de nosotros, los que hemos estudiado y estamos acá, a través de la doctrina, hemos entendido muchas cosas y nos ha ayudado mucho en nuestra vida. Nuestra vida cambió. Entonces viene a iluminar conciencias, pero también a consolar corazones. La doctrina. Fuera de esos fenómenos, existe la filosofía, que me explica lo que ninguna otra filosofía me había explicado. En ella encuentro únicamente por medio del razonamiento una demostración racional de los asuntos que interesan en grado sumo a mi porvenir. Y miren, esto está en conclusión del libro de los espíritus, que fuera de estos fenómenos hay una filosofía. Porque sabemos que mucha gente cree, empieza a creer cuando ve, percibe fenómenos espíritas, apariciones, ¿no? Pero esta filosofía es la que más nos esclarece y que nos explica lo que ninguna otra doctrina ni religión nos ha explicado. ¿Y en qué se basa? En la razón. Nosotros utilizamos nuestra razón. Cuando leemos las respuestas que nos dan los espíritus superiores en el libro de los espíritus, pues las analizamos. Y nos damos cuenta que sí, que es obvio, que es claro y que tiene razón. Entonces, eso nos ayuda no solo a creer, sino que a saber que es cierto. Además, que hace felices a los que lo comprenden.
No quiere decir que van a cambiar nuestros problemas, pero los vamos a saber sobrellevar de otra forma, de una forma saludable. Vamos a ser más fuertes, a tener más coraje, porque vamos a entender por qué murió un niño de cáncer a los 5 años, por qué nace otro ciego, por qué atropellaron a ese joven y murió. Vamos a entenderlo. Entonces ya no nos vamos a quejar, ya no vamos a decir qué mala suerte tengo. No, nada es casualidad. Como dijo Silvia, vivimos lo que debemos vivir, cada uno de nosotros. Entonces nosotros esperamos y se va a dar que su influencia, la influencia de la doctrina espírita, se extienda sobre toda la humanidad, sobre todos nosotros, incluso aquel que no ha sido testigo de ninguno de los fenómenos materiales que se obtienen en las manifestaciones. Creen porque comprendieron, entendieron. Además, se basa en la fe razonada, ¿no? La fe ciega ya no es de esta época. Cree porque es así, porque así te dice la religión, la doctrina, no. Entonces, ¿qué pasa? Crea muchos escépticos, porque no va con lo que yo pienso. Entonces, ¿por qué tengo que creer a ciegas? Y la doctrina te da las respuestas. Entonces, depende de cada uno de nosotros analizarlas, valorarlas, y también qué hace la doctrina, me proporciona calma, seguridad y confianza. Me libera del tormento y la incertidumbre. Porque no hay nada más feo que no saber por qué. Y justamente por no saber es que mucha gente cuando sufre se aleja de Dios o se pelea. Que me ha castigado, que esto me ha pasado. No. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino y responsables de lo que vivimos hoy y de lo que viviremos mañana. Entonces, muchas gracias